¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21 a 3 minutos, 16 grados la temperatura en Asunción. Cerca del mediodía, el presidente de la República vetó parcialmente la ley Petropar. Esto vuelve al Senado. Nosotros hablamos con el presidente del Congreso esta mañana en Radio 1, Óscar Cachito Salomón, intentando justificar, explicar por qué él considera de que esto va a beneficiar a Petropar, sobre todo para agilizar los procesos de compra de combustible. En algunos casos, cuando pasa por contrataciones públicas, lleva como 45 días, en otros casos 120. Y también esto hace que las empresas proveedoras, por ese tiempo que demora el proceso licitatorio, aumenten el costo y esto afecta de manera directa a la estructura de costo de Petropar. En resumen, ese es el argumento de Óscar Cachito Salomón, el presidente del Congreso. Pero con la presencia de los legisladores venezolanos, hoy la reunión que tuvieron con el presidente del Congreso, vamos a tener también un contacto con el embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, quien tiene una lectura. Paraguay había roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la pretensión de la presencia de estos legisladores, de la mano de Óscar Cachito Salomón, de algunos referentes del Frente Guazú? Recomponer esas relaciones, según este embajador, que ya habíamos hablado con él esta mañana en Radio 1. También esa pretensión es buscar la manera de tener contactos directos, porque la intención del gobierno de Nicolás Maduro es buscar financiación para los partidos o movimientos políticos afines a su ideología, al socialismo, la izquierda. Esa es la lectura que tiene el embajador de Venezuela del gobierno de Juan Guaidó. ¿Y qué hay detrás de toda esta historia? Nosotros ponemos en este informe porque no hace mucho se dio una situación particular en la petrolera estatal, ya precisamente en el gobierno de Fernando Lugo. ¿Se acuerdan el caso Texos? Que acá en la Caja Negra hace 2 años habíamos denunciado cuál era la intención del caso Texos, que le costó, entre paréntesis, el cargo al entonces Procurador General de la República, Sergio Cosia. Era una empresa que se presenta al proceso licitatorio para proveer combustible a la petrolera estatal. Era una empresa que no tenía experiencia. Sí, presentaron una oferta relativamente interesante, pero quien figuraba como representante legal de esta empresa, y nosotros hicimos la investigación, aparecía en unos videos en YouTube enseñando cómo debe parir la cabra. Era un veterinario, experiencia en el rubro combustible no tenía absolutamente ninguna. Por supuesto, esta empresa no estaba en condiciones de proveer combustible a Petropar, pero termina entablando una demanda al Estado paraguayo porque se llegó a firmar el contrato y este gobierno, el gobierno de Mario Abdo Benítez, estuvo a punto de pagarle casi $7 millones. Nosotros denunciamos acá, eso fue un escándalo. Afortunadamente eso se paró, se frenó. Reitero, le costó el cargo al entonces Procurador General de la República. Con esta historia nuevamente de pretender sacarle de lado, puentearle, ningunearle a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el proceso de licitaciones que haga Petropar con esta ley, que el principal mentor de este proyecto de ley es el presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón. ¿Qué es lo que hay detrás? Estamos hablando de un nuevo caso Texas Oil detrás merodeando con la intención de hacer negocios. Estamos hablando que estamos en puertas de un negociado. Por lo menos la iniciativa no parte ni del gobierno aparentemente, ni del actual presidente Petropar, sino del Congreso Nacional, la cabeza, el titular de la Cámara de Senadores, Óscar Cachito Salomón. Presentamos este informe para poner en contexto y a la vuelta vamos a hablar con Pablo Seis, director nacional de contrataciones públicas, y después también ese contexto político del que él hablaba a partir de la presencia de estos legisladores venezolanos. Vamos a hablar con el embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno de Juan Guaidó. También vamos a tener un contacto con él. Pero veamos este informe. Otro Texas en marcha. Aparecen empresas de dudoso origen
apetitosas de negociar con Petropar. La nueva ley de Petropar deja la cancha libre para que empresas de dudoso origen se presenten como intermediarias y oferentes en las licitaciones al eliminar el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esta peligrosa herramienta, a punto de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, significará una puerta abierta para el negociado. Con la supuesta intención de liberar la compra de combustible de Petropar y así conseguir precios más baratos, se sancionó una ley en el Congreso Nacional que ahora está en manos del Ejecutivo. Si bien al principio la idea solo pretendía liberar a los proveedores extranjeros de presentar sus declaraciones de bienes, rentas, activos y pasivos, además de someterse a la fiscalización de la Contraloría, finalmente la normativa aprobada excluye también el control de la Dirección de Contrataciones Públicas. La ley vigente de contrataciones garantiza que los procesos licitatorios se rijan por la normativa administrativa del Estado paraguayo, precautelarse que los oferentes sean empresas solventes y responsables, por lo que de excluirla se corre el riesgo de que empresas no aptas realicen negociados con el Estado paraguayo, situación que ya ocurrió en el pasado con el caso Texos. Esta empresa argentina, que fue adjudicada en una licitación de Petropar para compra de combustible, pero finalmente la petrolera estatal decidió cancelar el proceso al descubrir que la misma no tenía experiencia alguna en la provisión de combustible. La firma no pudo demostrar ningún antecedente comercial, ni referencias comerciales de sus principales proveedores, ni referencias bancarias, tampoco operaciones de igual envergadura, tal como exigía el pliego de bases y condiciones, iniciándose así una larga y escandalosa batalla judicial. Ahora de vuelta, con la aprobación de esta ley, existe el peligro de repetir la misma historia ante el voraz apetito de las empresas interesadas en ingresar al negocio de los hidrocarburos y el nulo control de los organismos estatales que posibilitará un verdadero caldo de cultivo de negociados. La Caja Negra accedió a 2 cartas presentadas a la petrolera estatal poniéndose a disposición para la provisión de los hidrocarburos. Se trata de la empresa sevillana de proyectos comerciales internacionales Sociedad Limitada de España y EFA Distribuidora de Paraguay. De acuerdo a los documentos, en marzo de este año, la empresa española envió al presidente de Petropar, Denis Lichi, su oferta comercial para la provisión del combustible diésel de origen ruso a un precio de $450 el barril. Un mes después, la firma paraguaya informó a su vez a Lichi que garantizaba la disponibilidad mensual de 60.000 metros cúbicos de diésel ruso a un precio de $590. En los acápites de ambos documentos están los datos de las 2 empresas interesadas en proveer combustible al Estado. Lo llamativo es que las firmas presentan correos personales en su referencia de contacto, no así correos corporativos que se adquieren mediante un dominio y que demuestran la formalidad de los negocios que se pretenden impulsar. Esto nos hace suponer que no estaríamos ante la presencia de oferentes realmente serios. Según pudimos recabar, ambas empresas, al parecer, no poseerían experiencia alguna en la provisión de combustible. En el caso de Sevillana, esta se presenta como una intermediaria de materias primas agrícolas, textiles, ganado y productos semielaborados. También ofrece asesoramiento para desarrollos inmobiliarios, compraventa de mercaderías y transporte de las mismas. Esta firma es una de tamaño microempresa con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y un importe de ventas de entre 250.001 y 750.000 euros, de acuerdo con los datos publicados. Con respecto a la empresa paraguaya EFA Distribuidora, esta menciona en su página web que fue fundada por Efraín Aizar Feris Araujo en 2006 e inició sus actividades como proveedora del Estado, trabajando con distintos municipios del Paraguay en el rubro alimenticio. En 2011 fue adjudicada en la primera licitación pública nacional. En 2015 importó maquinaria de señalización vial proveniente de China y Estados Unidos. Informa así también que frecuentemente realiza trabajos con empresas de Chile, Argentina y Brasil y que su enfoque actual radica en la exportación de granos y cereales a Asia, África y Europa y otras partes del mundo. No hallamos ningún antecedente de esta empresa con el traslado de los hidrocarburos, por lo que también aparentemente carecería de experiencia en ese rubro. Mientras avanzan a toda marcha estas negociaciones con Petropar, la pregunta que queda por responderse es ¿quién está detrás del cuento que nos vendieron para eliminar a los intermediarios
con el supuesto fin de conseguir combustible más barato, pero que en la práctica implicará únicamente dar rienda suelta a los avivados, que terminará costando muy caro. Bueno, sobre este tema queremos consultarle al director nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seis, está en contacto con nosotros vía Zoom. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hoy vetó parcialmente el Poder Ejecutivo este proyecto, esta ley, conocida como la ley Petropar. Hablaste un montón en relación a este tema. Uno diría que el presidente escuchó esto que venías declarando, el peligro que significaba puentearle, dejarle de lado a la institución a tu cargo en estos procesos licitatorios. Quería rescatar lo siguiente, porque me gustaría después hacerte escuchar lo que esta mañana en Radio 1 nos decía el presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón, cuál es el argumento que ellos tienen. Yo no sé si van a reunir los votos en el Congreso para ratificarse en esto que habían aprobado. Quiero rescatar primero, ¿te ratificás vos, director, de que si esta ley se aprobaba o se promulgaba así tal cual estaba, esto iba a ser o podría generar un perjuicio para el Estado y para la petrolera estatal? Sí, Jorge, yo concuerdo con lo que estás mencionando. Para mí, quitar a una institución pública del sistema de contrataciones públicas no puede ser considerado nada positivo. Si estamos buscando que a través de una contratación directa se mejore la calidad de compra de una entidad pública, estamos equivocados. Lo que tenemos que buscar es que exista mayor competencia, y si hay algo que corregir del sistema actual, pues utilicemos la dinámica propia del sistema de contrataciones públicas para corregir. Recordemos que esta ley hoy día vetada tuvo una primera versión muy adecuada en contenido, que se limitaba simplemente a eliminar una traba burocrática, que es la presentación de la declaración jurada patrimonial de accionistas y de proveedores de las empresas, perdón, del accionista y de directores de las empresas proveedoras. Pero por el camino vimos que sufrió una modificación, a lo mejor pequeña en redacción, pero muy importante en cuanto a significado normativo, y culminó con una norma que hubiese básicamente dejado fuera del sistema de contrataciones públicas a Petropar. Y es lo que se puede incluso, Jorge, analizar de la lectura de la exposición de motivos de la carta de presentación, incluso con el proyecto original de la ley, Jorge. Es una confusión bastante grande la que se creó detrás de esta presentación, que estaba cubierta con una buena intención, pero finalmente surgió un proyecto normativo totalmente distinto en cuanto a objetivo. Quiero que escuches un cortito una parte de lo que nos decía el presidente del Congreso esta mañana, lo que supone que él va a seguir en esa misma lógica para convencer a sus colegas, y que quiero preguntarte también si efectivamente es así, esto que expone Óscar Cachito Salomón. A ver. El proyecto de ley está en este momento en Palacio, a la espera de la promulgación o el veto del presidente de la República. Puede vetarlo parcialmente, de acuerdo a... Veo que Dirección Nacional de Contrataciones Públicas evidentemente hay un desacuerdo con lo resuelto por el Parlamento y está a consideración del señor presidente de la República. La idea de los senadores y diputados fue de que habilitemos a Petropar a que haga esto de tal manera a poder, en primer lugar, competir en igualdad de condiciones que los emblemas, y en segundo lugar, de que Petropar, a través de estas compras directas, puede hacer un referente en el tema precios. ¿Cuál es la condición que impusimos nosotros? Que en cada compra Petropar alce inmediatamente su estructura de costo. En primer lugar, nosotros le liberamos a Petropar de las famosas licitaciones. Sí. El proceso de licitación, en el mejor de los casos, tenemos 45 días. Y hay algunos casos que se extienden 90 y 120 días también. Por supuesto que la gente que va a ofertar en la licitación ya prevé la diferencia que pueda ocurrir
en 120 días o en 90 días, ¿verdad? Eso encarece, por supuesto, el producto. Con esto estamos eliminando nosotros directamente la posibilidad de que Petropar pueda comprar de Estado a Estado. De la Constitución no, de la Ley de Compras Públicas sí, por eso le exceptuamos nosotros a Petropar. ¿Qué es lo que hicimos? Le exceptuamos de la Ley de Compras Públicas. Bueno, un par de cosas de esto que dice el presidente del Congreso. La posibilidad de que se pueda comprar combustible de Estado a Estado. ¿Eso hoy se puede hacer sin la necesidad de esta ley o no es posible? En realidad, Jorge, no hay mucha operativa que determine la posibilidad de comprar de Estado a Estado. Me dirás, ¿y qué pasa con PDVSA, por ejemplo? Recordemos que existe un acuerdo energético de Caracas y ese acuerdo energético de Caracas se ve operativizado a través de las petroleras estatales, como lo establece su texto. El acuerdo es firmado entre Paraguay y Venezuela, pero es operativizado, como ya fue utilizado en distintas ocasiones, a través de las empresas petroleras estatales, en este caso, en ese ejemplo, PDVSA y Petropar, ¿verdad? Entonces, una compra de Estado a Estado, entre comillas, tendría que ser analizada a la luz de cada uno de los acuerdos que eventualmente se encuentren firmados. Existieron varios mecanismos originados a lo largo de la historia administrativa reciente. Les puedo citar como ejemplo un decreto del año 2011 que autorizaba la compra directa de combustible por parte de Petropar, pero siempre y cuando esa compra directa esté dentro de un valor inferior al 10% de la última licitación y la cantidad mensual no supere el 30% de lo adquirido a través de licitaciones. Eso es un decreto del 2011 que sigue vigente y no se utiliza porque las cantidades y los márgenes de precios señalados en este decreto no se adecuan a la realidad de mercado. Lo que estamos buscando hoy día con Petropar, justamente mañana tenemos una reunión técnica al respecto, es terminar de ajustar algunos pequeños detalles operativos de la tienda virtual para que Petropar pueda utilizar un sistema de compra electrónica con cotización inmediata y no se tengan que esperar los plazos que mencionaba el senador Salomón, el presidente Salomón, sí, que a lo mejor son un tanto inferiores a los por él señalados, pero sí son son plazos que no se adecuan a lo que podría significar un mejor aprovechamiento del mercado de hidrocarburos. Pero si me preguntas, Jorge, ¿qué vale la pena sacrificar? ¿Algunos días por la transparencia o especular con que esa compra directa significaría una mejora en el precio? Yo te diría que la transparencia siempre va a dar mejores resultados que cualquier proceso de compra directa con procedimientos de rendición de cuentas a posteriori. Absolutamente, me quedo con esto último que estás diciendo. Nosotros presentamos recién un informe y poníamos como antecedente lo que pasó con el caso Texas en gobiernos anteriores, no digo que fue en este, gobiernos anteriores, y eso expuso o expone al Paraguay una demanda, entre paréntesis, y que, por cierto, digo nomás, si miramos lo que pasó con el caso Texas y con esta ley, con el ninguneo, el puenteo que se le hace a contrataciones públicas, podemos hablar de vuelta de que podrían haber algunas empresas como Texas merodeando, y nosotros mostrábamos, tengo acá incluso estas propuestas que le hacen a Petropar. Una tiene fecha 3 de marzo de este año y la otra del 4 de abril, ahora, hace exactamente un mes. Y son empresas que metieron la propuesta de vender combustible a un precio, pero muy por debajo de lo que se oferta actualmente en el mercado, casi $300 de diferencia. Pero miramos el antecedente de estas empresas y una de ellas tiene un galpón en Mariano Roque Alonso con un Hotmail en su dirección de correo. Miramos el antecedente de otra empresa dedicada a la producción de agroexportadores y digo yo, pero ¿qué experiencia tienen en proveer combustible? Entonces podríamos caer de vuelta en contratar, si miramos precio o si miramos supuestamente que se deja del lado de intermediarios, podemos caer en un nuevo escándalo como el caso Texas. Jorge, es muy importante eso último que dijiste respecto a los intermediarios. Comprar directamente no significa ir a comprar de la refinería. Claro. Es en ese mercado la refinería la que decide cuál va a ser su cadena de comercialización en cada zona del mundo.
Entonces, no pretendamos nosotros con alguna suerte de normativa nacional alterar las reglas de ese mercado tan robusto, tan maduro, tan internacional como es el mercado de hidrocarburos. Lo que tenemos que hacer es ajustar nuestras herramientas, en este caso nuestras herramientas de compra pública, para poder aprovechar las mejores ofertas serias elegibles. Si eventualmente surgiese alguna oferta de un excelente precio por A o B motivo, o porque es un barco, una carga que no pudo llegar a destino y que está en una suerte de, por así llamarlo, hablando mal y pronto, de remate. Entonces, si se puede aprovechar esa oportunidad, que se puede aprovechar, pero con toda la transparencia y con toda la seguridad para el erario público. Entonces, nosotros estamos convencidos de que la herramienta de la compra a través de la tienda virtual, que específicamente se denomina compra de insumos estratégicos, almacén de commodities o materias primas, está pensado para las empresas públicas, podría ser una gran herramienta de gestión para Petropar y podríamos tener cotizaciones en línea de oferentes serios precalificados por parte de Petropar sin necesidad de sostener trámites considerados muy burocráticos en el ámbito de la venta internacional de hidrocarburos, como son las licitaciones nacionales. Y por último, eso último que estás diciendo, director, nosotros hablamos con agente de Petropar, hablamos el otro día con William Wilka, que es el jefe de gabinete, y nosotros le preguntamos, en el caso de que esto se apruebe, se promulgue, va a tener una incidencia, que al final es lo que el espíritu supuestamente de esto, va a afectar en la reducción del precio para el consumidor final. ¿Cuál fue la respuesta? Que no. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de aprobar, de tener una ley que al final no va a significar o no va a redituar en el beneficio para el consumidor final? Si ese era el espíritu supuestamente del proyecto y por eso se aprobó prácticamente a tambor batiente, pasó a ambas cámaras del Congreso. Correcto, Jorge, y te agradezco que me hayas exonerado de tener que analizar esa cuestión técnica de gestión de Petropar, porque no es mi especialidad ni es mi competencia, pero si la misma entidad responsable de la comercialización está afirmando que no significaría una mejora considerable en la gestión que repercuta en los precios, entonces también tendríamos que poner bajo un doble tamiz de análisis esta ley que ponía en serio riesgo la exclusión de un rubro muy importante desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de caudal de inversión pública también. Son varios cientos de millones de dólares al año. Recordemos que las mayores 3 empresas proveedoras del Estado, sumando todos los contratos desde el 2013 hasta la fecha, son justamente 3 empresas proveedoras de hidrocarburos de Petropar, Trafigura, Glencore y Vitol, que son multinacionales con presencia en el Río de la Plata, sumamente importantes, empresas sumamente serias, conocidas en todo en todo el mundo en el rubro de hidrocarburos y son proveedoras de Petropar y te reitero, son las 3 mayores proveedoras del Estado paraguayo considerando empresas puntualmente y la sumatoria de los contratos de estas empresas. Absolutamente. Siguiendo, a ver, y con esto cerramos y le dejo, director. En principio este proyecto, esta ley, en realidad, sí podría significar, digamos, el hecho, eso que mencionaste al inicio de esta entrevista, lo de las declaraciones juradas, que me parece que eso no se justificaba, pero después se le hace estos agregados a uno de los articulados de esta ley, donde el reclamo que lo hiciste la semana pasada y que uno entiende que desde el gobierno o desde el Ejecutivo recogen ese reclamo que hiciste y por eso se tomó la decisión hoy, cerca del mediodía, de anunciar, lo anunció incluso el propio presidente de Petropar, Denis Lichi, de que el presidente tomó la decisión de vetar parcialmente este proyecto de ley. Así es, y el veto parcial da una tranquilidad muy importante porque se refiere justamente a la sección de la ley que hablaba de la exclusión de los proveedores de Petropar de las normas de la ley 2051. Se mantiene el artículo 2 que habla de una obligatoriedad de transparencia de estructura de costos
y de presentación de rendición de cuentas. Y yo te diría, una vez que los contratos están dentro del sistema de compras públicas, la rendición de cuentas es de suyo permanente, porque todo lo que ocurre en el sistema de compras públicas se ve reflejado en el portal de contrataciones a nivel de publicación de documentos fundamentales y de publicación incluso de la ejecución contractual y no solamente del proceso de selección. Así que se garantiza con eso la transparencia total de la información, Jorge. Director, gracias por estos datos, por su tiempo, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto. Hasta luego, Pablo Seis, director nacional de Contrataciones Públicas. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguida. Damos la bienvenida a la marca Vivo a Paraguay. Sentite Vivo, el Vivo V21 con un diseño diferencial y una cámara con una calidad única que te lleva a tomar las mejores fotografías incluso de noche gracias a su cámara principal triple. Las selfies nocturnas no son problema para este equipo ya que cuenta con el modo foco de luz. Sentite libre de descargar las aplicaciones que quieras y mantenerte conectado todo el día, ya que aguanta hasta más de 2 jornadas de uso sin pasar por el cargador. Ya sabes cómo sentirte vivo. Encontrarlo en las mejores tiendas del país. Vivo representa y distribuye Celex S.A. Seguinos en las redes sociales y entérate de mucho más @vivo.paraguay. Vuelve a Bristol la promo más grande del país. Regalá a mamá y ganá 1.000 millones en premios. ¡Qué locura! Todos los viernes sorteamos Tu compra salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Aprovecha y compra con los mejores precios del país. Todas tus compras desde el 3 de mayo participan de todos los sorteos. Vos podés ser uno de los ganadores. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tiene un único nombre, Shell V-Power. Shell V-Power es el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes, el único que permite restaurar hasta el 100% del motor gracias a su novedosa tecnología Dynaflex. El único combustible 99% similar al utilizado por Escudería Ferrari en su Fórmula 1 y el único co-creado y recomendado por Ferrari para sus autos y el tuyo. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power en sus versiones nafta o diésel. Está el embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno de Juan Guaidó, David Olson. Embajador, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, embajador. Un poco para poner en contexto, me gustaría compartir con la audiencia de La Caja Negra, Unicanal, porque veíamos el comunicado que emitieron el día de hoy, la presencia de estos parlamentarios de tu país. Todos responden al régimen de Nicolás Maduro, todos los que se reunieron hoy con el presidente del Congreso. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes, que hay detrás, o la pretensión que tienen estos legisladores, estos parlamentarios que hoy están de visita en nuestro país? Sí, primero quiero aprovechar el espacio para aclarar y desmentir la carta que fue enviada desde Caracas por la diputada Iris Valera, que es una chavista, aférrima chavista desde los comienzos del chavismo, que venía a Paraguay una comitiva compuesta por un grupo plural, entre los cuales había unos supuestos
representantes de los partidos de la oposición. Y aquí es donde comienzan las mentiras y las preocupaciones, porque ninguna de las personas que vinieron a Paraguay representan a la resistencia democrática, al gobierno interino o a algún partido de la oposición. La semana pasada, el viernes, consignamos una carta a la Cancillería expresando nuestra preocupación por la solicitud de esta audiencia al presidente del Congreso de Paraguay, el señor Salomón, y hoy mandé una breve comunicación a prensa, nada más para que quede claro ante todos los ciudadanos de Paraguay, los medios de comunicación y los funcionarios públicos, de que ninguno de los participantes de esta comitiva son del gobierno interino, son de partidos de la oposición, sino todo lo contrario, son todos chavistas o ex compañeros de lucha nuestros que estamos tratando de restablecer el orden democrático en Venezuela. Claro, esa aclaración es válida. Ahora, lo otro que te preguntaba, embajador, ¿cuál es la lectura de ustedes detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Hoy, desde el gobierno, hicieron la salvedad, aclararon, habló incluso el presidente de Petropar, que él en un principio lo invitaron a participar de esta reunión, y el presidente de la República le dijo que no participe por la posición que tiene el gobierno de Paraguay en relación al régimen o al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, bueno, claramente están tratando de hacer lobby con los países que han roto relaciones diplomáticas y utilizan la oferta de dádivas o de combustibles que es una burla en sí mismo. Fíjate que en Venezuela no hay combustibles ni siquiera para la población y este grupo acá vienen a ofrecer combustibles a Paraguay. Nuestra lectura es que simplemente una triquiñuela de este grupo de chavistas que están tratando de confundir a la población y hacer pensar que pueden contribuir con el Paraguay. Para mí es simplemente un método que ellos buscarían para introducir dinero, ya que así operó Chávez, así opera Maduro, y tratan de introducir financiación en los países para financiar las causas radicales de izquierda, que es lo más peligroso que le puede pasar al Paraguay, sobre todo en un año electoral que es el 2023. Claro, absolutamente. Y lo otro que inclusive en una parte de la charla que tuvimos esta mañana en Radio 1, embajador, me decías que se pueden hacer otras lecturas, como por ejemplo, quienes promovieron esta visita, por un lado, por supuesto, referentes sectores de la izquierda, afines en Paraguay, con el gobierno de Maduro, chavistas, considerados abiertamente, asumiendo posiciones incluso. Lo que sí llama la atención es la posición del presidente del Congreso, por una cuestión ideológica, política, es del Partido Colorado, pero está también en plena campaña para lograr de vuelta presidir el Congreso Nacional. Entonces como que hay un coqueteo, yo le decía esta mañana a la radio, hay como que un flirteo con ese sector. Pero por otro lado, lo que me decían, que también hay una pretensión de los sectores o los partidos políticos de la izquierda de buscar formas de financiación. Estamos en un año electoral, el próximo año hay también elecciones generales en nuestro país, y uno podría suponer, esto no es un disparate, viendo el comportamiento del chavismo desde hace años ya, cómo han operado para financiar gobiernos de izquierda en la región, embajador. Sí, no teniendo relaciones diplomáticas con el régimen, Paraguay se les hace un poco más complicado introducir algún tipo de financiación, y esta sería una operación de combustibles que parecería una operación normal, sería un mecanismo, un instrumento que podría utilizar la dictadura de Maduro para financiar a amigos de él que estén buscando un proyecto de poder en el 2023. Es muy curioso que un país que no tiene
no tiene plata para pagar su deuda, no ha pagado la deuda soberana en años, no tiene plata para abastecer de combustible a sus propios ciudadanos, está ofreciendo combustible en Paraguay. Y eso nos hace pensar que la procedencia de cualquier oferta que haga este grupo de personas puede venir de actividades ilegales, hasta inclusive del narcotráfico, sabiendo que en Venezuela lo que tenemos hoy es un narcoestado, ¿no? Por otro lado, embajador, acá me dicen estos venezolanos chavistas tenían prohibida la entrada al país porque los dejaron entrar. En la página del Ministerio de Relaciones Exteriores hablan de esta prohibición. Paraguay es miembro de TIAR, el TIAR o Tratado de Río, fue suscrito durante la Conferencia Interamericana para la Paz y la Seguridad del Continente en Río de Janeiro en 1947, en el propósito de prevenir, reprimir amenazas y los actos de agresión contra países de América. El TIAR es como la OTAN sudamericana. En la reunión del TIAR en diciembre del 2019 se firmaron restricciones de ingreso y tránsito de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro para sus países miembros, que son exactamente los que vinieron. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores prohíbe la entrada de personas ligadas a este régimen, ¿por qué lo dejaron ingresar? También me hacen esta salvedad ahora que estamos charlando, y me parece que tiene razón esta persona que me envía este mensaje, embajador. Sí, la persona que envía la carta solicitando la audiencia es Iris Valera, que tiene algún cargo en el régimen, y esta persona está sancionada, y está sancionada por Paraguay. Entonces ella no podría, o no se le debería permitir el ingreso al país. Las personas que sí entraron no están sancionadas, entonces técnicamente no habría razón para no dejarlas ingresar al país. La pregunta es por qué se le concede una audiencia a un grupo de parlamentarios que fueron escogidos en unas elecciones que el país no reconoció. El país de Paraguay, el país no reconoció las elecciones del 2020, donde fueron elegidos de forma fraudulenta e írrita estas personas que vinieron hoy en supuesta representación del pueblo venezolano. Embajador, gracias por estos datos, por su tiempo. Sé que tiene un compromiso muy amable. Gracias, Jorge. Saludos. Hasta luego el embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, David Olson, del gobierno de Juan Guaidó. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguida. La marca Vivo a Paraguay, sentite vivo, el Vivo B21 con un diseño diferencial y una cámara con una calidad única que te lleva a tomar las mejores fotografías, incluso de noche, gracias a su cámara principal triple. Las selfies nocturnas no son problema para este equipo, ya que cuenta con el modo foco de luz. Sentite libre de descargar las aplicaciones que quieras y mantenerte conectado todo el día, ya que aguanta hasta más de 2 jornadas de uso sin pasar por el cargador. Ya sabes cómo sentirte vivo. Encontralo en las mejores tiendas del país. Vivo representa y distribuye Celex S.A. Seguinos en las redes sociales y entérate de mucho más @vivo.paraguay. Llegó la craft beer número 1 de Estados Unidos. Blue Moon es una cerveza artesanal de trigo sin filtrar, estilo belga, producida con cáscaras de naranja valenciana para un sabor refrescante con un toque sutil de dulzor. Blue Moon es producida en Denver, Colorado, desde 1995 y desde entonces se distribuye en más de 25 países. El maestro cervecero y fundador de la marca creó el icónico ritual de la rodaja de naranja en el vaso que ha hecho que millones de personas descubran el mundo de cervezas artesanales. Experimenta el único sabor cítrico y refrescante de Blue Moon. Farmacia Vicente Scabone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia línea de medicamentos
perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974 18 5000. Este es un tema, hablamos con algunos legisladores afectados de un esquema que ellos dicen que fueron estafados. Esto arrancó el año pasado, las internas del Partido Liberal Radical Auténtico. Varios legisladores se quedaron con un clavo. Nosotros hablamos con el diputado Edgar Ortiz. Nos expuso que hay un senador involucrado en esta historia. Esto arrancamos hoy, pero le vamos a hacer el seguimiento. ¿Qué hay detrás de este escándalo? Aparecen cheques vinculados a un parlamentario con un sanatorio privado. Nosotros vamos a mostrar el informe. A ver. Escándalo liberal. Legisladores quedaron con millonario clavo tras internas. Un verdadero escándalo es el que se murmulla por los pasillos del Congreso ante un millonario clavo que habría dejado el senador Enrique Salim Busargis a los políticos del Partido Liberal al supuestamente expedir cheques sin fondos para las internas partidarias. En junio del año pasado, el Partido Liberal Radical Auténtico realizó su interna en la cual el senador Enrique, por su entonces rival Efraín Alegre, quien fue reelecto como presidente del PLRA. En los últimos días de la campaña proselitista con miras a la reñida contienda electoral que se avecinaba, Busargis desplegó a todo su equipo y liberó varios cheques para mover a toda su estructura partidaria. Pero tras la derrota política, grande fue la sorpresa para muchos dirigentes liberales enterarse que su candidato se había alargado a la carrera política sin tener los recursos económicos para solventar su postulación. Varios de los cheques de las internas no se podían cobrar. El diputado liberal Edgar Ortiz confirmó en entrevista con la radio 1650 AM que Salim Busargis emitió a través de su secretario un montón de estos cheques durante su campaña, pero que al final no tenían fondos. Supuestamente los cheques eran denunciados como extraviados o robados luego de ser emitidos. Ortiz reveló que entre las víctimas hay varios parlamentarios liberales que eran dirigentes de cabecera y que ahora quedaron con este clavo millonario. Muchos de ellos no quieren exponer sus casos de manera pública. La Caja Negra accedió a varios de estos cheques por valor de 10 millones, 50 millones, 100 millones e incluso 250 millones de guaraníes. Todos estos son incobrables hasta la fecha. Según versiones, supuestamente todo esto ocurrió luego de que Salim Busargis haya gestionado una licitación a favor del sanatorio samaritano, cuya dueña sería su cuñada, con el propósito de que parte del dinero sea aparentemente destinada a su campaña, pero esto finalmente no se cumplió. Ante esto se vio en la necesidad de otorgar los cheques sin fondos. A casi un año de las internas, Salim Busargis ya dio vuelta a la página y habría vuelto nuevamente a las filas del efrainismo. Mientras tanto, quienes lo apoyaron siguen esperando cobrar el dinero de esas elecciones. Bueno, estamos de vuelta en la Caja Negra. El martes pasado habíamos expuesto un caso que tiene que ver con un comité de personas que acá estuvieron los dueños de una propiedad en la zona del departamento del presidente Ayes y hacían referencia a que había un grupo de personas que invocaban supuestamente que se trataba de un terreno fiscal y según los denunciantes no se expuso ninguna documentación, que ellos tienen los títulos respaldatorios y sin embargo en un par de ocasiones, según los denunciantes, ingresaron a esa propiedad, hicieron la mensura y ya estaban ofertando vender a terceros parte de esas tierras que pertenecen a la familia Shembori. Hoy hacen uso de su derecho a réplica y está el representante legal del gremio rural
del Bajo Chaco, Derlis Galeano Sparlim. ¿Cómo estás, Derlis? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Y para la teleaudiencia, así como usted dijo, nosotros venimos a ejercer nuestro derecho a la réplica referente a la denuncia realizada en el programa anterior, donde se había acusado ya de que se quiere invadir la propiedad en sí, que se terminó una mensura, que fue rechazada, que se entra en la propiedad en sí, que se le persigue a los propietarios en sí o a su propiedad. De eso nosotros venimos hoy a aclarar esa situación y que no es como se había denunciado. De todo lo que nosotros llegamos a escuchar y ver, una cosa es verdad. ¿Cuál es? Que se inició una mensura. Se inició una mensura. Eso es lo único verdad. Cuando ellos dicen, José Schembori, su abogado, Gaona creo que es el apellido, ya no recuerdo, ¿tienen ustedes algún documento que justifique, que sustente de que efectivamente esas tierras serían tierras fiscales? No. Nosotros lo que tenemos por sustentar acá es el título de propiedad de la señora que se echó en estudio. ¿Qué significa eso? Se bajó en el sistema, se arrojó el título de la señora y da donde queda su propiedad, las 7 parcelas. Lo que el Comité Yoijú en ese entonces, en febrero del 2020, inició una mensura judicial, la mensura judicial continuó normal, recusó en la municipalidad de Villaya, recusó al juez en ese entonces, pasó a tercer turno, está interinado por la jueza Gisela Palumbo. Seguidamente, el comité, con el título de propiedad presentado por la señora María Rosa González de Schembori, que es la heredera, vamos a decirle, del señor Epifanio González Morales, presentó el título de propiedad, la copia, se hizo el estudio en base a lo que dice las coordenadas por cada mojones y se arrojó lo que es propiedad de la señora. Sabemos cuál es su propiedad, nadie tiene intención de lo que es su propiedad se respeta, nadie está reclamando su propiedad ni lo que es su propiedad. Del estudio técnico que se hizo sobre su título de propiedad, hay un excedente aproximado a 15 hectáreas. Por esa 15 hectáreas que quedó en el ejido municipal, de hecho yo le pasé a la gente de la producción, este verde es el ejido municipal. Sobre este ejido municipal aquí quedó un excedente, que es en los 2 planos. Eso que estamos viendo ahí, ¿verdad? Exactamente, ese es. Y en la Comisión Vecinal Sin Techo Somos Villalles, esa nota fue presentada a la Municipalidad de Villalle, como está en ejido municipal, fue presentado a la Municipalidad de Villalle para iniciar la mensura administrativa, para agregar a la mensura judicial, para que se pueda cerrar la mensura referente a la denuncia de presumible fiscal o excedentes fiscales. Se hizo el informe técnico, el informe pericial sobre el título de la señora María Rosa González de Schembori, que por ella misma fue agregada en el expediente de la mensura judicial. Su propiedad, sabemos la superficie que tiene, sabemos los mojones dónde están, sabemos dónde es su perímetro, pero eso nosotros no lo podemos determinar, decir, acá hay, vamos a ingresar, acá hay, vamos a meterle a las personas. En un proceso judicial tiene que terminar ese proceso, es un juez que va a determinar la veracidad. Este título corresponde hasta esta propiedad. Estas 15 hectáreas que sobran acá le corresponde a la municipalidad o le corresponde a usted. Trae el título del resto de la propiedad. Su título se ajusta en base a lo que hay en el lugar, pero no en base a lo que hay en el excedente que linda con los otros demás, ¿verdad? Más fiscales que hay. Porque al lado de la propiedad de la señora, donde ella alambró todo, hay más lugar que sobra. Pero es un juez que va a determinar eso en la causa. Si ella presenta el título de esas 15 hectáreas, porque ella presentó aquí los títulos de las 7 parcelas, y se respeta las 7 parcelas, nadie pretende su propiedad de ella. Son el excedente en sí lo que se está reclamando en la denuncia ante la mensura administrativa ya ahora. ¿Qué dice el INDER? En el INDER, cuando se habría hecho la mensura, en el INDER, en el INDER quedó en el expediente hasta el proceso en que se quedó. Al corroborar que está dentro del ejido municipal, que es ese verde, el INDER ya no tiene más competencia sobre esa denuncia. El que tiene que llevar es la municipalidad, ya no es más el INDER. Cuando está fuera del ejido municipal es competencia del INDER. En este caso es la municipalidad la que tiene que proseguir con la mensura y es ella la que tiene que reclamar lo que es su patrimonio privado. No es más el INDER ya no tiene más competencia en esto en base a la ley misma. ¿Es cierto que ustedes ya están loteando esa parte de lo que están reclamando esas 15 hectáreas? Hay una lista, me hablaban de una lista, donde ya están pagando sus cuotas, las personas que supuestamente quieren entrar o quieren quedarse con la propiedad. Hay una comisión vecinal constituida legalmente y formal.
Ellos tienen sus interesados que son inquilinos de la zona, que tienen arraigo en la zona, que no tienen propiedad. De hecho, ese es uno de los requisitos, que no tengan propiedad para poder acceder a un lugar en caso que, determinada la mensura, se acierte a que esas 15 hectáreas no se presente un titular del lugar sobre esas 15 hectáreas que se está denunciando. Se aceptan las personas que son del lugar, hay ya personas interesadas que se anotaron. Como toda organización tiene gasto para presentar, todos los gastos que se van a ir haciendo tienen un costo y son los representantes de esa comisión que van manejando todo el esquema para poder, uno, presentar las documentaciones, presentar la mensura, contratar un agrimensor profesional, contratar un abogado para manejar su expediente en sí. Y los costos que se van haciendo por todo, sea desde el INDER una mensura o desde la municipalidad, sí o sí tiene un costo que no cubre ninguna institución pública. Por eso yo esto trajelo acá también, para demostrarle que hay una resolución del INDER también, que obliga a los recurrentes a abonar y pagar todo el proceso. ¿De dónde? Si una organización, vos tenés una organización sin techo, ¿de dónde él va a sacar para contratar un agrimensor para que presente los planos georreferenciados, un abogado para que le maneje su proceso? Sí o sí, de ahí proviene que sí o sí pagan para ingresar, no hay cuota mensual. Pero a cada uno se le va explicando el proceso en que está cada situación. En este caso, en el caso de la Comisión Vecinal Sin Techo Somos Villa Halle, los interesados que estén para ingresar, se les explica la situación y cómo es para ingresar con ellos. ¿Ustedes están detrás de otras propiedades con estas características? Desde el gremio rural Bajo Chaco. 3 organizaciones hay. ¿Cuántas? 3 organizaciones son lo que se especuló en el martes pasado. Está el Comité de Productor Agropecuario Yejú, donde yo sí soy secretario general ahí, hasta el 2023 también. Estoy en el gremio rural hasta el 2023 en mi cargo. Desde el gremio rural, este no es el primero ni no es el último. Nosotros mañana se hace la entrega ya de un lugar que ya terminó la mensura administrativa. Recibimos amenaza de muerte, recibimos que invada las personas. Le hago un ejemplo. Sí. Vos tenés acá tu título de propiedad. Yo soy el dueño de esta propiedad, tengo mi título. Y yo sé que hasta ahí es mi mojón. Y como el Chaco paraguayo es el paraíso de los terrenos fiscales para los políticos, empresarios y terratenientes, acá es mi mojón. Y yo veo que allá hay 100 hectáreas más. Bueno, ese también es mío. Y van agarrando más. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos uno a uno filtrando todos los datos, trayendo los datos de instituciones públicas y cruzando los datos. Uno, para denunciar que hay un excedente fiscal, pero no apoyamos invasión. Nosotros accedemos también a las copias de los títulos, accedemos a informes de catastro que sí son propiedad. Y no instamos nosotros que se invada propiedad privada. Desde el gremio, lo siento que nuestros agremiados tienen establecimiento en el lugar, tienen estancia, tienen granja, son productores del lugar. Desde el gremio lo que estamos haciendo es acompañando a las comisiones vecinales y a los sin techo, pero por la vía legal, agotando todas las instancias, sea administrativas, jurídicas, judiciales. Estos 3 gremios que mencionaste, estas 3 organizaciones, ¿tienen casos de invasiones ya o no? Ninguna tienen, ninguna. Y se puede corroborar, hasta por mi número de cédula, yo no tengo ningún antecedente por invasión. El Comité Yejú fue el que inició esta mensura. Se presentó un título de propiedad, era su pretensión para su fin, como la señora María Rosa González es propietaria de las 7 parcelas, desistió de ese lugar. Y fue ahí que presentó la renuncia, el 21 de julio presentó la renuncia a sus pretensiones a esta. ¿Por qué ustedes tienen que hacer, yo entiendo el trabajo de ustedes, social, de recuperación de tierras fiscales, etcétera, etcétera? Pero ¿cuál es la institución? ¿Por qué tienen que hacer gremios rurales, organizaciones civiles tienen que hacer esto? ¿Cuál es la institución que debería hacer ese trabajo como rol del Estado de individualizar, de detectar cuáles son las propiedades que efectivamente pertenecen, que tiene un propietario, un título legal y cuáles son terrenos fiscales? ¿Quién tiene que hacer eso? Es el INDER, número 1, trabajar con el Servicio Nacional de Catastro y también con la Dirección General de la Propiedad del Registro Público. Se tienen que unir y de una buena vez catastrar todo el Estado paraguayo, el territorio nacional, y para que en el Chaco, que es el lugar donde más espacio fiscal le hay, de una buena vez toda esa propiedad vaya al Estado y sea entregada a las personas indicadas. O como también hay antecedentes en el INDER, que yo tengo seguimiento de casos
donde un estanciero tiene una propiedad acá y 400 hectáreas tiene al lado que excedente fiscal. Si hizo la mensura, ¿y a nombre de quién pone? A nombre de su hijo. No fue distribuido a los más de 700 solicitantes que hay en el Chaco, sino que se le entregó a una persona por cuánto figura en el sistema, por 265 millones se le entregó las 400 hectáreas. Y es cerca, 80 kilómetros de Asunción nomás queda. Es el INDER, pero ello tiene que ser individual y eliminar esta resolución, donde obliga que el recurrente cobra los gastos, hasta 2.000 jornales cobra al recurrente. Y hay una resolución acá, y de hecho si quiere le puedo dejar, eliminan esto y las organizaciones no van a más pedir dinero para costear un proceso de solicitar un lugar. Porque el Estado no tiene un sistema para decir, bueno, acá en Presidente Valle tenemos tantos fiscales y vamos a distribuir a todos los solicitantes. No tiene eso. Vos tenés que ir a ser particular, individual, vos tenés que poner un agrimensor, vos tenés que poner un abogado, vos tenés que poner todo. Y todo eso implica gasto, fotocopia de cédula, autenticado. Esto vos pasaste también, esta es una lista, ¿verdad? Sí. Son los potenciales beneficiarios. Potenciales son. ¿Y por qué aparece una cuota? ¿Qué es lo que pagan ellos? Son obligaciones económicas contraídas que ellos contraen con la organización, que son de 20.000 o 10.000. ¿Eso pagan por mes? No, una sola vez. Y eso ya les facilita a ellos entrar en el sistema para que eventualmente después, cuando se determine todo el tema de la mensura, ellos puedan quedarse con una parte de esa propiedad. Sí, pero no es la organización que determina eso, es el dueño de la propiedad. En este caso sería la municipalidad. La municipalidad tiene un sistema a través de filtro, vamos a decirle. Y ellos firman una declaración jurada donde ellos ya tienen conocimiento que ellos deben abonarle a la municipalidad la tasación, la evaluación, el impuesto inmobiliario y seguidamente se firma el contrato si quiere arrendamiento o quiere a título. Ellos, ninguno entran con de que vos estás en la lista y este terreno es tuyo. Así nos presentaron, que se arma una lista. Te cuento lo que nos dijeron, no sé si ya está a ver el programa. Sí, lo que nos dicen es, se arma una lista, te dicen acá nosotros detectamos que acá hay excedente, acá hay terreno fiscal, y hacen una medición, no sé cuántas hectáreas, en este caso determinado en 15 hectáreas, ustedes quieren entrar, nosotros lo ofertamos acá. Y tienen que pagar por mes tanta cantidad. No, por mes no. O El no sé derecho de mes, asociarse con la gente de la comisión. El derecho de asociarse. Y a ellos se les da conocimiento de causa en el sentido de que ellos saben que tienen que pagar por el inmueble una vez adjudicado, pasado todo el sistema por el propietario. ¿Al gremio de ustedes se les paga esos 20.000 que mencionaste o varía de repente los montos para esto que tiene que ver con los gastos de gestión administrativa o en concepto de qué? El gremio lo que le hace a ellos, les facilita. O sea, nosotros vimos dos opciones de agrimensores. Un agrimensor era 19.800.000, particular, porque particular tenía que presentar. Y otro era el del gremio. Tenían las dos opciones. Uno era 6 millones el del nuestro del gremio y 19 millones era de y pico el del otro. ¿Qué pasa? Ellos se les da la opción, si ellos deciden, quieren estar con el otro o el otro. El otro incluye equipo, traen personales, traen todo para trabajar el día de, vamos a decirle. Y el nuestro solamente hace el trabajo de la preparación y la presentación de lo que sería la mensura administrativa. Ese dinero obviamente que el gremio no recibe del Estado para pagarle al profesional, porque las instituciones no cubren esos gastos. Ellos te dicen, vos tenés que poner tu profesional. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Obviamente de la persona interesada. Ni haciendo rifa, ni pollada no vas a juntar esa cantidad de dinero que necesitas para cada gestión que vos tenés que ir presentando. Pero todas las gestiones se hacen ya en base a ¿qué? En base a un estudio. Cuando ellos dicen por qué ustedes no accionan sobre la legitimidad del título que tiene esta señora, porque ustedes dicen que ese título es legal. Sí. Lo que sí cuestionan es que, o dicen ustedes que hay un excedente, que ellos se quedaron con esa parte, con ese excedente de 15 hectáreas, que ya no les corresponde a las 7 parcelas que tiene esta familia. Nosotros denunciamos la presunción de excedente, porque el juez va a determinar, una vez que la mensura administrativa se adjunte a la mensura judicial, que presente de esa superficie. ¿Qué pasa si determina el juez de que no hay excedente y sin embargo ya hay una lista de familias o de personas que ya están aportando este monto que mostrábamos recién? En caso que resultase, ¿verdad?, extraordinario, fuera de este título, presenta otro título de propiedad, donde se cae en ese polígono,
obviamente que desde el gremio se le entrega en otro lugar ya, no más en ese lugar, porque ellos tienen arraigo en Villa Ayes. Claro, a estas familias que, Sí, ellos tienen que arraigo. formaron parte del gremio, que se acercaron al gremio. Bueno, determinan ustedes, acá el juez dijo que acá no hay ningún excedente. Sí. Le buscan otro lugar. No, se le entrega ya un lugar que ya hay. ¿Cómo un lugar que ya hay? Sí, nosotros tenemos un inventario de lugares que tenemos disponibles, solamente que como ¿Y por ellos qué son... no le llevan allí? Le tienen porque una ellos tienen expectativa? arraigo en Villa Ayes. Y nosotros, Ah, por el lo que ya arraigo nos tienen guiamos. lo que ya tienen ustedes fuera de Villa Ayes. Fuera de Villa Ayes. Ah. Se le entrega al que está fuera de Villa Ayes. De hecho, ellos tienen conocimiento de eso. En O sea, caso ellos saben que si extraordinario. no sale eso pueden ir a otro lugar que no sea ese sitio. Sí, pero ya se le informó ya que es fuera de Villa Ayes, pero no es tan lejos. Eso así sería que va a funcionar. Pero nosotros nos guiamos ya por lo que ya se presentó en la mensura. Y esto ya pasó por un estudio y una preparación. ¿Por qué le recusaron al juez? El que le recusó al juez fue el intendente, pero fue sin posición de manifiesto. O sea, no dijo ni por qué, porque le permite por el código que ellos puedan recusarla así. Por la segunda vez ya tiene que justificar por qué. Eso ya es libre ya de cada uno. Y vamos a decirle, esos son los mister chicaneros, que quieren alargar un proceso. Tengo que hacer una pausa cortita, venimos enseguida. Bueno, último bloque ya de la Caja Negra. Estamos con Derlis Galeano Sparling, representante legal del gremio rural del Bajo Chaco. El eterno problema que siempre tenemos, la falta de definición por la tenencia de tierra, ¿verdad? Y un eterno problema siempre. Nosotros abrimos este tema y no sabemos las denuncias y los casos que hay. ¿Tenés esto nos pasaron? ¿Qué es esto? Estas facturas, ¿qué me dice? Comité Yuanjú, aporte por asociación, aparece cuánto, 12 millones, precio unitario, ese es 12.900.000 guaraníes. Y después hay otra factura allí abajo, dice aporte por asociación, aporte inicial, saldo a 8 cuotas, 2 millones. ¿Qué es esto, Derlis? Ese ya es otro tema ya. Ese del Comité Yehu ya es. Y te voy a explicar también. El Comité Yehu es una entidad constituida legalmente. Ahora tiene personería jurídica, tiene RUT, abogacía del tesoro, tiene todo. En el caso particular de la persona que está ahí, ellos ya hicieron su denuncia en la fiscalía. Porque me dicen acá, a esta señora, de esta factura que estamos mostrando, se le cobró más de 12 millones de guaraníes por promesa de 4 hectáreas, que al final eliminó del comité sin derecho a reclamos de reembolso, dice. No. ¿Qué pasan acá? No, en el caso de esta persona, ahora, de hecho ellos se fueron en la oficina del Comité Yehu. Se fueron ellos ahí. Yo soy secretario general del Comité Yehu, hasta el 2023. Se fueron en la oficina a manifestarse, a reclamar. En el caso específico de esa persona, ella vino a la entidad a solicitar ingresar. Nadie le invitó. Se le leyó el estatuto y se le hizo firmar el documento que ella está en conocimiento. Él era 12 millones, ¿por qué tanto? 12.900.000 era en ese entonces asociarse al comité. ¿Asociarse al comité 12 millones? 900.000. El estatuto establece que la persona interesada a ingresar al comité deberá abonar una suma de dinero no reembolsable. Y en ese entonces era 12.900.000 guaraníes asociarse al comité. ¿Y qué ganás vos asociándote al comité? ¿La posibilidad de que pueda quedarte con un pedazo de tierra? No, el comité no es ese su fin. Es la beneficio entonces. De No. 12 millones de guaraníes, ¿para qué? Yo quiero formar parte del comité. ¿Y por qué querés formar? No me vas a venir a abonar porque nadie te obliga para que vengas a formar parte. ¿Y por qué me dan? No, el comité lo que te da es asistencia técnica, te trae insumos, capacitaciones, pero vos tenés que dedicarte a la producción rural. Vos te acercás y vos decís, pero ahora Pero mismo... ¿es por asistencia técnica, no por promesa de tenencia de tierra? No, hay un proyecto de Mi Campo que es de esta mensura. Un proyecto Mi Campo, considerando que había socios que no tenían parcela. Se habría hecho esta mensura por ese motivo. Pero no es con promesa de tierra. De hecho, no es el fin de que se le va a entregar tierra. Ahora mismo, para ingresar en el comité, se alzó para que nadie se asocie. Y ahora mismo es 49.900.000 si quieres asociarte. Pero según la denuncia que me pasan acá, a esta señora le prometieron 4 hectáreas. Dice. Nadie le prometió nada. ¿O denuncia? ¿Cuñacaraí? Sí, no, ella denunció en la fiscalía. De hecho, nosotros hoy estuvimos también haciendo la declaración indagatoria. Se llevó los documentos respaldatorios.
todo lo que ella firmó, lo que ella aceptó y lo que está en conocimiento. Ahora, que se le hizo una promesa, nadie le promete a nadie se te va a dar, en el caso del Comité Yehu, que se le va a un lugar. Sino que más que nosotros del Comité Yehu, nuestro fin, seguimos normalmente el proyecto Mi Campo, como podemos hacer un proyecto de lechera, un proyecto de cultivo, un proyecto... O sea, lo que ustedes hacen es, en este comité, asesoría técnica. Es fomentar la producción rural, fomentar la recuperación de los recursos naturales y acompañamiento a los productores y asociados, que es para comercializar su producto. Como somos un comité reconocido, el comité tiene acceso a mercado. O sea, promesa de tierras no hay acá. El comité no tiene promesa de tierra. ¿Qué? El proyecto Mi Campo sí tiene, que es dentro del comité. Y eso no es el que quiso la señora, entonces por eso hace la denuncia, de que No. ella tuvo una promesa. No tuvo promesa. Proyecto Mi Campo te ofrecen tierras. No, el proyecto Mi Campo era para los socios que no tenían parcela. No era para ofertar tierras. O sea, no se dijo, vamos a hacer esto y vamos a publicar en el diario, ofrecemos tierra, vengan a entrar acá. Nadie hizo eso, nadie dijo eso. La señora se acercó un día, nadie le invitó, no hay ni una invitación. ¿Y a ella qué se acercó. dedica la señora? Y en lo último que nosotros de ella supimos, ¿verdad? Cuando nosotros tuvimos la comunicación del INDER, que persona que no tenga arraigo en el lugar y la persona que posea RUP, que no sea de la actividad rural, no van a poder ser sujetos al proyecto. Y ahí, ¿Hay asistencia técnica? no, para el proyecto Mi Campo, no va a poder ser sujeta. Y ahí lo que no entiendo, Derlis, discúlpame. Mi Campo, me deciste, no te ofrece tierras. No, el Comité Yehu tiene un proyecto que se llama Mi Campo. Sí. ¿Que ¿Para qué se hizo eso? Socios del comité que no tienen Parcela para que se le pueda entregar, pero es el INDER que le tiene que entregar. El proyecto entró en el INDER. No es que el comité le va a entregar, pero ese es totalmente aparte de lo Pero que así es el fin. entienden las personas. Acá me ponen, dice, la señora entendió que ella pagando 12.900.000 guaraníes se iba a quedar con 4 hectáreas. La factura que ella de hecho mostró ahí decía bien claro, aporte por ingreso, dice, no dice por venta de lote ni de tierra. Una dice, sí, aporte por asociación, dice. Sí, Después la otra factura dice aporte por asociación, aporte inicial, saldo en cuotas, ¿verdad? sí. Nunca no se le ofertó a nadie tierra. El comité no vende los tierras. Ahora mismo por la asociación es 49 millones para asociarte. ¿Cuánto? Igual viene la gente para asociarse. ¿Cuánto? 49 millones para 49 asociarse. millones. Para asociarse. Igual la gente viene. Y nosotros alzamos más para que no vengan. ¿Y por qué no Igual vienen, pero ahora mismo son 38 son los interesados y no se le acepta para ingresar. quieren? ¿Interesado en formar parte del comité? Sí. ¿Qué es lo que Interes- ofrecen ustedes? Que ahí va a pagar 49 millones para formar parte de tu comité. El de tema que se dedica a la producción rural. Asistencia técnica. No, uno la asistencia y uno el mercado abierto que tiene el comité. Para Nosotros- comercializar. Para comercializar. Son productores de la zona los que quieren ingresar. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, agarramos al mercado, nosotros tenemos ubicación directa, tenemos productos. Bueno. No es como otros que van a estar buscando dónde ubicar su Ustedes ya producto. tienen mercado. Ya tenemos identificado, mercados. ¿sabes? Tenemos los ya lugares donde sí o sí ubicar los productos. No es solamente eso, producto, también la por ejemplo? asistencia. Principalmente es la parte de producción de lo que en ese entonces se habría hecho, de hecho está en la página de Twitter y todo y de Facebook, era sandía, mandioca, batata y zapallo. Eso era que se, el famoso que le dice la gente zapallo brasileño. Esto me dice curso de administración de granja. Me pasan acá, dice, ¿vos das curso en el SNPP? No. Ahora desde el comité, desde el gremio, se Ahí solicitó. aparece tu nombre, Derlis Galeano Sparling, dice número 12. Sí, yo me inscribí Curso para hacer. Para hacer, ¿verdad? Sí, yo me inscribí, eso somos todos los que nos inscribimos para el curso. Vos te inscribiste para hacer el curso. El curso de administración de granja. De hecho, cada vez que hay cursos yo me inscribo para ir sabiendo más. Este curso, nosotros desde el gremio solicitamos al SNPP regional para que traiga para los interesados del gremio. Y esos son los que se inscribieron. Y 130 se inscribieron de los hijos de los agremiados para caja, administración de caja. O sea, no pasaron todo porque está la otra lista también que es de administración de caja también. Ajá. O sea, ¿Y qué es esto que me mostraste acá? Explícame un poco. Porque acá ahora volviendo otra vez a lo anterior. Sí. Por varios frentes tenemos acá, ¿eh? ¿Qué es eso? Esta es la colonia en cuestión, ¿verdad?
la colonia Benjamín Aceval, fracción Río Verde. Todo esto este es del 66 Aquí dice fiscal, reservadora. Esto fue el que el INDER le dio al comité Yueju. En ese entonces cuando ellos dieron, le vamos a entregar. Este lugar cuando se entregó, con esta perspectiva se iba. Después apareció el título que ya los que eran beneficiarios del Estatuto Agrario, que le vendió al señor Epifanio González Morales, las 7 parcelas. Una vez que el título se tuvo, se hizo el estudio y fue ahí que saltó esto. Plano de lotamiento, dice, de los terrenos fiscales. Sí. Esto ya es el actualizado. De Río Verde. Este ya lo actualizado ya. ¿Y cuál es lo que ustedes reclaman? Todo acá está dibujado el terreno de la señora María Rosa González Esta señora María Rosa González Echembori tiene ¿cuánto? 300 hectáreas. Casi 300 hectáreas tiene, porque esta también es de ella, Y dentro de esas 300 hectáreas hay 15 que ustedes dicen que es fiscal. Sí, esto que se marcó en negrita así con puntito, estas son las que están como denunciadas fiscales. Ajá. Porque el título que presentó la señora se asientan en esta. Y no en esas que están ahí marcadas. En esta no, ya no, por más que vos le quieras llevar más su mojón, no se va a ajustar lo que dice su título. Porque en el título pues te marca cada esquinero en qué coordenada. ¿Ustedes llegaron a invadir eso no? Nunca se invadió, nunca se entró. Y yo le invito al señor José Echembori, si se entró a invadir, que haga la denuncia. Se fue a hacer una denuncia de que supuestamente se va a invadir el terreno, ¿verdad? Si verdaderamente se entró en el terreno, que haga la denuncia. Y que diga quién fue, que denuncie. Porque nosotros a todos los involucrados en la comisión ¿Y por qué esto si todavía no se tiene la definición del juez que interviene en esto? Porque según lo que denunciaron, ustedes ya lotearon eso, ya inclusive ya está todo determinado. Siempre se hace un proyecto de fraccionamiento. Sí o sí se hace un proyecto de fraccionamiento para poder determinar cuánto lugar hay en el lugar. Sobre ese lugar vos sabés cuántos interesados pueden ingresar en el lugar. Eso no significa que ya esto no se lotea, sino que esta presunción, la denuncia, lo que se lotea ya, pero es un proyecto de loteamiento. Ahí vos sabés cuántos lugares tenés. Que se cree, yo entiendo, ¿verdad? Pero se crean una falsa expectativa, o decir, o cenamos de madera. Entonces la gente tiene una expectativa tremenda, ¿verdad? Después resulta que el juez dice, no, pues acá no hay excedente fiscal. ¿Y qué hacer con esa familia que se generaron toda una expectativa, que vos decís que tienen arraigo en esa zona, o Puitasejico, hay Pepe, no sé quién y otro lado? Entonces, no sé si ese es el modo, así nomás luego se trabaja, ¿verdad? Es el único modo, porque vos tenés que saber cuántos lugares tenés en el lugar disponible. Pero es un proyecto, no es el oficial. Eso después tiene que pasar por todo el sistema otra vez, tiene que cargar en el sistema, tiene que pasar en catastro, etcétera. Tiene un trabajo inmenso otra vez. Y todos esos gastos corre por el recurrente. No corre por ninguna institución pública. ¿Y eso es lo que cobran ustedes? Sí. Con ese aporte que no es el de la señora. Este ya es otro caso otra vez. No, pero el aporte es ¿cuánto? ¿20.000? 20.000, 100, o sea, el georreferencial individual es 100. ¿Cuántas familias entran en ese 286. 286 familias. En el proyecto. ¿Y se les cobra cuánto a cada una de ellas? El proyecto en sí, lo que abarca era de 137.000 guaraníes. Cada familia 137.000. 137.000. Que es para gasto de esto que mencionaste, ¿verdad? Sí. De todo el proceso. Pasando el tiempo, como no se llegaba a juntar, ¿qué hizo la comisión? Viendo las posibilidades para otra persona que te interesaba, incrementarle el costo. Pero vos por más que incremente el costo, no es que la persona no viene. Vos más incrementás, más vienen. Y en lo último que se habría alzado, bueno, vamos a dejarnos más allá ahí, y era 1.500.000 guaraníes para ingresar. Con eso se iba a pagar todos los gastos, que para pagar la agrimensura, etcétera, todo lo que iba a haber los gastos. Ese 1,5 millones y cuota pagan la gente, ¿verdad? No hay cuotas. No hay cuota ni mensualidad, no hay. Es una vez nomás y ya nada más. ¿De una tiene que pagar? No, pues, según sus posibilidades. Yo escuché el audio de una llamada que se habría hecho, donde se habría dicho acá que le pidió el señor... De venir el domingo, entregame, no 1.500.000. le dice. Pero así dijeron acá. Pero en la llamada decía, según tus posibilidades. Hacer una entrega a tu aporte según tu posibilidad, y después se va a ver cómo hacer tu posibilidad. Por lo mitad va a tirar sus posibilidades para abajo, nadie te va a tirar para arriba, ¿verdad? Y eso ya es individual, ya pues a nadie pues se le exige, ni se le obliga, ni se le impone, vení, paga, entra. Siento que es un proceso abierto. Bueno, dale, Derlis, gracias por estos datos. Muchas gracias por el espacio y estamos a la orden. Bueno, Derlis Galeano Spalding, representante legal del gremio rural del Bajo Chaco, hizo uso de su derecho a réplica. Nosotros nos vamos
Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.